¿Acaso el eco de una promesa susurrada a través de la fría pantalla de un ordenador podría alguna vez abrigar el alma de la misma manera que un abrazo real? Sofía Casares, con la mirada perdida en el vaivén hipnótico de las luces de la Gran Vía madrileña desde la ventana de su pulcro apartamento en el barrio de Salamanca, se hacía esa pregunta con más frecuencia de la que estaba dispuesta a admitir. A sus 47 años, arquitecta de paisajes interiores, con una reputación tan sólida como los edificios que a veces la contrataban para humanizar, Sofía había aprendido a diseñar oasis de calma para otros, mientras el suyo propio permanecía obstinadamente árido. El divorcio, 5 años atrás, había dejado tras de sí algo más que un apartamento silencioso. Había sembrado una desconfianza metódica hacia la propia intuición en asuntos del corazón. Su amiga y socia Elena, una mujer de risa fácil y pragmatismo a prueba de bombas, fue quien deslizó la idea con la misma naturalidad con la que sugería un nuevo proveedor de vivaces. Sofía, por Dios, no puedes pasarte la vida diseñando jardines zen y viviendo como una monja trapense. Hay vida más allá del AutoCAD y los recuerdos agridulces. Prueba conexiones elevadas. Es selecto, para gente con intereses culturales. Sofía había arqueado una ceja, el escepticismo bailándole en sus ojos color avellana, tan expresivos que a menudo delataban la procesión de pensamientos que bullían tras su fachada serena. Pero la soledad, esa compañera sigilosa y persistente, a veces empujaba más que la lógica. Así, una noche de insomnio, con el único sonido del teclado rompiendo el silencio, Sofía creó un perfil. Eligió con cuidado las fotos, una en la inauguración de su último proyecto, otra leyendo en el retiro, una tercera, más espontánea, en un pequeño café de Lavapiés. Escribió una biografía concisa, elegante, donde mencionaba su amor por el arte, la literatura y los viajes introspectivos. Los primeros mensajes fueron predecibles, insulsos. Hombres que parecían haber copiado y pegado la misma frase de apertura. Estaba a punto de cerrar la aplicación, confirmando sus peores temores cuando apareció él, Alejandro Vega. Su foto de perfil era magnética, un hombre de mirada profunda, cabello entrecano en las sienes que le confería un aire interesante, quizás unos 50 años. En el fondo un paisaje que parecía la Toscana, bañado por una luz dorada. Su biografía era un poema en prosa. Hablaba de su trabajo como fotógrafo documental independiente, de su búsqueda de la belleza en los rincones olvidados del mundo, de su pasión por Rilke y la música de cámara. Sofía sintió un vuelco. Era como si hubieran diseñado un algoritmo específicamente para ella. Estimada Sofía, comenzaba su primer mensaje, he quedado cautivado no solo por la serenidad que emana de tus fotografías, sino por la elocuencia con la que describes tu pasión por la armonía entre el espacio y el alma. Parece que compartimos un lenguaje secreto. El corazón de Sofía, ese órgano que ella creía aletargado, dio un salto mortal. Respondió con una cautela inicial que se fue desvaneciendo con cada mensaje intercambiado. Alejandro era inteligente, sensible, divertido. Conocía a sus poetas favoritos, entendía sus referencias arquitectónicas, incluso parecía adivinar sus pensamientos antes de que ella los expresara. Hablaban durante horas, primero a través de la plataforma, luego por correo electrónico. La diferencia horaria, él siempre estaba en algún encargo exótico, ahora mismo en una remota aldea de la India documentando un festival ancestral, hacía que sus conversaciones tuerzan un halo de urgencia y anhelo. Eres un bálsamo, Sofía, le escribió una madrugada cuando el sol apenas despuntaba sobre los tejados de Madrid. Después de tanto tiempo buscando algo auténtico, siento que he encontrado un puerto seguro en tus palabras. Ella releyó el mensaje varias veces, una sonrisa tímida dibujándose en sus labios. El apartamento ya no se sentía tan vacío. Elena notó el cambio. ¿Ese brillo en los ojos es por un nuevo proyecto o por un tal Alejandro del que me hablaste de pasada? Sofía se sonrojó levemente. Es estimulante. Hacía mucho que no conectaba así con alguien, Elena. Es como si nos conociéramos de siempre. ¿Y cuándo vais a tomar un café? ¿O es que este Alejandro es tan etéreo como sus fotografías de paisajes lejanos? La pregunta de Elena, aunque hecha con cariño, llevaba una punzada de realidad. Está en la India ahora, explicó Sofía. Pero vuelve en un par de meses. Dice que lo primero que hará será invitarme a ese pequeño bistró francés que tanto me gusta en el barrio de las Letras. La relación virtual floreció con una intensidad febril.
Alejandro le enviaba fragmentos de sus artículos, fotos de sus viajes, amaneceres sobre el Ganges, mercados flotantes, templos perdidos. Le dedicaba canciones, le recitaba poemas por mensaje de voz. Su voz era cálida, culta, con un deje indefinible que él atribuía a sus años errantes. Sofía se encontró esperando ansiosamente cada notificación, cada correo. Había empapelado su estudio mental con la imagen de Alejandro, un hombre que encarnaba todas las cualidades que ella había anhelado en una pareja. Un día Alejandro le contó, con una aparente vulnerabilidad que la conmovió profundamente, sobre la pérdida de su esposa años atrás, una concertista de violín, en un trágico accidente. Desde entonces, confesó, me he refugiado en mi trabajo, en la distancia. Pero contigo, Sofía, siento que podría volver a abrir mi corazón. Ella lloró al leerlo, sintiendo una oleada de ternura y el deseo irrefrenable de proteger a ese hombre sensible y herido. La primera solicitud de ayuda llegó envuelta en una narrativa de crisis y urgencia. Alejandro estaba en una zona rural de Vietnam, documentando los efectos del cambio climático en las cosechas de arroz. Le habían robado todo su equipo fotográfico y su cartera en un pequeño pueblo sin apenas presencia policial. «Estoy desolado», Sofía escribió, su mensaje teñido de desesperación. No solo por el valor material, sino porque aquí tengo todo mi trabajo de los últimos meses. Y lo peor es que mi tarjeta de crédito de emergencia parece no funcionar en este rincón del mundo. Estoy atrapado y necesito comprar equipo básico para poder seguir y, sobre todo, encontrar una manera de salir de aquí hacia Hanoi para contactar con la embajada. Sofía sintió un escalofrío. Su mente analítica, la arquitecta que evaluaba riesgos y estructuras, encendió una pequeña luz de alarma. Pero la imagen de Alejandro, solo y desamparado en un lugar remoto, la voz de su corazón, ahora tan potente, ahogó cualquier duda. «Por supuesto que te ayudaré, Alejandro. Dime qué necesitas». Necesitaba 2.000 euros, una suma considerable. «Te lo devolveré en cuanto llegue a Hanoi y acceda a mis fondos, te lo juro por lo más sagrado», aseguró él. Sofía fue al banco esa misma mañana. Mientras realizaba la transferencia a través de un servicio internacional a nombre de un colaborador local que Alejandro le indicó, ya que él no podía recibirlo directamente por razones de seguridad, una parte de ella se sentía noble, generosa, otra, una voz muy tenue, le susurraba una advertencia que decidió ignorar. El alivio en la voz de Alejandro cuando le confirmó la transferencia fue su recompensa. «Has salvado mucho más que mi trabajo, Sofía. Has salvado mi fe en la humanidad». A partir de ese momento, las crisis de Alejandro se volvieron una constante en el tapiz de su relación. Unas semanas después, fue una enfermedad repentina que requería atención médica costosa en una clínica privada en Tailandia, ya que los hospitales públicos eran, según él, deplorables. Luego, problemas con su visado para un proyecto crucial en Camboya, que solo podían resolverse con un pago extraoficial a un funcionario corrupto. Cada solicitud venía precedida de intensas declaraciones de amor, de planes detallados para su futuro juntos en Madrid, de cómo cada obstáculo superado los acercaba más. Sofía se encontró recurriendo a sus ahorros, luego a un pequeño préstamo personal. Su trabajo en el estudio comenzó a resentirse. Estaba más distraída, más irritable. Elena, preocupada, intentó hablar con ella varias veces. «¿No te parece extraño, Sofía? Este hombre es un imán para las desgracias. Y siempre se resuelven con tu dinero». «Tú no lo entiendes, Elena», replicaba Sofía, a la defensiva. «Alejandro es diferente. Tiene una vida complicada por su trabajo, pero es la persona más íntegra que conozco. Y todo esto lo hace para que podamos estar juntos pronto. ¿Has intentado hacer una videollamada en condiciones? ¿Verle la cara en tiempo real, no solo en esas fotos perfectas que te envía?» Sofía lo había intentado, pero siempre había una excusa. La conexión en la selva amazónica era pésima. La batería de su portátil había muerto. Estaba en un lugar donde no podía mostrar su rostro por seguridad de su proyecto. Las excusas eran siempre plausibles, tejidas con la misma habilidad con la que construía sus relatos. A pesar de su profunda inversión emocional, la arquitecta en Sofía no estaba completamente dormida. Pequeñas grietas comenzaban a aparecer en la fachada perfecta de Alejandro. Un día mencionó de pasada un festival en Cuzco al que había asistido hacía unos años, pero Sofía recordaba claramente haber leído un artículo de él donde describía ese mismo festival como una experiencia que anhelaba vivir algún día.
Cuando se lo señaló con delicadeza, Alejandro se mostró confundido, luego ofendido. «Estás dudando de mí, Sofía. Después de todo lo que hemos compartido, ¿crees que te mentiría?» Ella se disculpó profusamente, sintiéndose culpable por su desconfianza. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a germinar en la oscuridad. Empezó a buscar en Internet con más ahínco. Fotógrafo documental Alejandro Vega. Aparecían algunos perfiles genéricos, algunas fotos que ya le había enviado, pero nada que confirmara su supuesta fama o sus encargos internacionales. Probó con la búsqueda inversa de imágenes de algunas de las fotos más personales que él le había enviado. Una de ellas, donde aparecía sonriente en un café supuestamente en Marrakech, la llevó a un blog de viajes de una pareja alemana. La foto era de uno de ellos, tomada 3 años atrás. El rostro era diferente, pero el café, la mesa, incluso la taza, eran idénticos. Alguien había manipulado la imagen. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante días osciló entre la negación febril y una creciente y fría certeza. Releyó todos sus correos, cada mensaje, buscando patrones, fisuras. Recordó un artículo que Elena le había enviado hacía tiempo sobre estafas románticas, el catfishing. En su momento lo había descartado con arrogancia. Eso le pasa a otra gente, gente ingenua. Ahora las palabras del artículo resonaban en su cabeza como una sentencia. Entonces Alejandro anunció la gran noticia. «Amor mío, por fin, he conseguido cerrar todos mis compromisos. Vuelvo a Madrid en 2 semanas. Solo hay un último escollo. Un problema con la aduana para repatriar unos equipos y unos manuscritos muy valiosos. Necesito unos 5.000 euros para liberarlos. Es lo último, te lo prometo. Y luego, toda una vida juntos». Adjuntó una supuesta carta oficial de la aduana, llena de sellos y jerga burocrática. Era la prueba final, el órdago. Pero Sofía ya no era la misma. El velo había comenzado a rasgarse. Esa misma tarde, mientras miraba la carta oficial, con ojos de arquitecta acostumbrada a detectar fallos estructurales, el logo pixelado, la tipografía inconsistente, encontró algo. Un pequeño foro en Internet, casi oculto, llamado Corazones Defraudados. Una mujer de Valencia, llamada Carmen, describía con detalle escalofriante su relación con un ingeniero petrolífero llamado Ricardo Soler, destinado en una plataforma en el Mar del Norte. Las tácticas, las excusas, incluso algunas frases exactas que Ricardo usaba, eran idénticas a las de Alejandro. Las fotos de Ricardo eran diferentes, pero el modus operandi era el mismo. Luego otra historia de un tal David Ferrer, supuesto cooperante en África, y otra. Diferentes nombres, diferentes profesiones, diferentes fotos, pero el mismo guión macabro de manipulación y extorsión. Sofía sintió una náusea helada. No era solo ella, era una red, una industria. Alejandro no existía. Era un fantasma, un constructo diseñado para depredar. Con manos temblorosas pero una determinación gélida creciendo en su interior, Sofía redactó un correo electrónico. No a Alejandro, sino a Carmen, la mujer del foro. Le contó su historia, adjuntó las fotos de Alejandro, los detalles de sus conversaciones. La respuesta de Carmen llegó en menos de 1 hora. «Dios mío, Sofía. Es él. Las fotos son diferentes, pero algunas de las historias, de los poemas que te enviaba, son las mismas que me mandaba Ricardo. Estamos ante la misma persona, o el mismo grupo». Esa noche, cuando llegó el mensaje ansioso de Alejandro, «Amor, has podido solucionar lo de la transferencia, el tiempo apremia», Sofía respiró hondo. Ya no había amor, solo un vasto y desolado cráter donde antes había un jardín de ilusiones. «Alejandro», escribió, su voz interior sorprendentemente firme, «¿quién eres en realidad?» La respuesta fue una ráfaga de mensajes. Primero, confusión fingida. «¿Qué quieres decir, mi vida? Soy yo, tu Alejandro». Luego, cuando Sofía le envió el enlace al foro y el testimonio de Carmen, junto con las pruebas de las fotos manipuladas, el tono cambió. Intentó la negación vehemente, el gaslighting. «Esas mujeres están locas, celosas. ¿Cómo puedes creer esas mentiras en lugar de creer en nuestro amor, Sofía? Me estás destrozando». Pero Sofía ya no era vulnerable a sus encantos. «Se acabó, Alejandro, o como te llames. Sé quién eres, sé lo que haces». Entonces él jugó su última carta. Un largo mensaje, casi poético, donde confesaba que sí, que había usado otras identidades en el pasado, que su vida era complicada, pero que con ella, con Sofía, todo había sido diferente. Que se había enamorado de verdad, contra todo pronóstico, contra su propia naturaleza cínica. Que el dinero era solo una circunstancia, pero que su amor por ella era real.
Dame una oportunidad, Sofía. Déjame demostrarte que puedo cambiar, que tú me has cambiado. Por un instante fugaz, una parte muy pequeña y herida de Sofía quiso creerle. El anhelo de que algo de aquello hubiera sido auténtico era poderoso, pero la arquitecta, la diseñadora de estructuras sólidas, vio la trampa. Era una manipulación más, la más cruel de todas. No, respondió simplemente, y bloqueó su número, su correo electrónico, cada vía de acceso a su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero por primera vez en mucho tiempo. Fue un silencio limpio, sin el susurro de las mentiras. Los días que siguieron fueron un túnel oscuro. La vergüenza era un manto pesado. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Ella, Sofía Casares, una mujer inteligente, independiente, se lo contó todo a Elena, quien la abrazó sin una palabra de reproche, solo con una profunda empatía. La pérdida económica era considerable, casi 30.000 euros entre ahorros y préstamos, pero palidecía en comparación con la devastación emocional. Pero Sofía no era de las que se rinden fácilmente a la oscuridad. La misma tenacidad que aplicaba a sus proyectos más complejos comenzó a emerger. El dolor seguía ahí, pero se mezclaba con una rabia fría y una determinación incipiente. Estas personas no podían seguir destrozando vidas con impunidad. Recordó el pequeño foro donde había encontrado a Carmen. Corazones defraudados. Era un espacio rudimentario, difícil de encontrar. Pensó en las otras víctimas, en las que vendrían, y una idea comenzó a tomar forma. Con la ayuda de Elena y de un joven programador sobrino de esta, Sofía invirtió una pequeña parte del dinero que le quedaba en crear una plataforma online. No solo un foro, sino un recurso. La llamó Red Aura, Aura por las iniciales de Ayuda y Unión contra las Redes de Abuso Romántico. Un sitio seguro, bien diseñado, con información sobre cómo detectar las estafas, cómo protegerse, enlaces a recursos legales, aunque sabía que la justicia en estos casos transnacionales era una quimera, y sobre todo un espacio para que las víctimas pudieran compartir sus historias, validar sus experiencias y encontrar apoyo mutuo, anónimamente si lo deseaban. Subió su propia historia, con el nombre de Arquitecta del Alma Rota, describió a Alejandro Vega, sus fotos, sus métodos, y esperó. Los primeros mensajes tardaron en llegar. Un goteo. Primero, Mujeres de España, una abogada de Barcelona engañada por un cirujano destinado en Siria, una profesora jubilada de Sevilla seducida por un diplomático viudo en Ginebra. Luego de Latinoamérica, una psicóloga de Buenos Aires estafada por un escritor chileno viviendo en París, un empresario mexicano que había perdido una fortuna con una inversora de arte de Londres. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Profesionales exitosos y personas con vidas más sencillas. El perfil de las víctimas era tan variado como las identidades de los estafadores, pero el núcleo del engaño, la explotación de la soledad y el anhelo de amor era siempre el mismo. Sofía leía cada historia con un nudo en la garganta. Reconocía el dolor, la vergüenza, la incredulidad. Respondía a cada uno, ofrecía palabras de consuelo, compartía recursos. Red Aura comenzó a crecer. Se crearon grupos de apoyo virtuales. Algunas víctimas, las más valientes, decidieron dar la cara, conceder entrevistas anónimas a medios de comunicación que empezaron a interesarse por la plataforma. Una tarde, mientras revisaba los nuevos mensajes en Red Aura desde su estudio, que ahora se sentía menos un refugio solitario y más un centro de operaciones para una batalla silenciosa, encontró uno que la hizo detenerse. Era de un hombre llamado Javier, de Madrid. Leí tu historia sobre Alejandro Vega. Escribía. Hace 6 meses estuve a punto de caer en la misma trampa. Mismas fotos, mismas historias poéticas, mismo modus operandi. Solo que a mí se me presentó como Martín Alonso, un supuesto restaurador de arte que trabajaba en un monasterio en Grecia. Algo me hizo dudar en el último momento, una corazonada. Encontré vuestra página por casualidad. Gracias. Gracias por lo que estáis haciendo. Quizás me salvasteis de cometer el mayor error de mi vida. Sofía cerró los ojos un instante. El dinero perdido nunca volvería. La cicatriz de la traición de Alejandro permanecería. Pero en ese mensaje de Javier, en la solidaridad de Carmen, en la creciente comunidad de Red Aura, había una forma de victoria. Había transformado las ruinas de su propio engaño en un faro. El jardín de su alma, antes árido, comenzaba a mostrar los primeros brotes verdes, regados no por un amor fraudulento, sino por la fuerza de la conexión humana auténtica y la lucha por la dignidad.
Su próximo proyecto, el más importante de su vida, acababa de comenzar.